Me quito los lentes porque me veo muy feo con anteojos. Ya, y ya me viste bien cómo me veo y todo. Ay, qué tierno, qué tierno. 3, 2, 1. ¡Yay! Yo soy Caro Corses y seguimos cumpliendo sueños. Y hoy estoy muy contenta de recibir a un gran amigo mío. Él es Víctor Franco, que es actor de doblaje y locutor. Bienvenido, querido amigo, a esta La Cuevita. La ¿Cómo verdad, estoy muy estás? contento de estar aquí. Te agradezco muchísimo y más que todo este espacio que me das ahí con toda la gente que te conoce y la verdad, muy contento de verdad de estar, pues ahora sí compartiendo un poquito de lo que es la Eh, parte de que nos conozcan, ¿no? que nos conozcan. Vamos a compartirles un poquito cómo nos conocimos. Nos conocimos a través de los medios, porque Correcto. además de ser actor, locutor y actor de doblaje, también haces contenidos para medios Así y es. haces entrevistas y haces, o sea, hacemos un poquito de esto de las entrevistas, de dar a conocer varios aspectos de las multidisciplinas del arte. Y Completamente. de ahí nos conocimos, nos hicimos grandes amigos Me y encantó. espero de verdad que un día podamos compartir un set de comerciales. Desde comerciales, desde actuación, desde todo lo que es la presentación y sobre todo de eventos, que es en donde más prácticamente estamos, ¿no? ¿Quién es Víctor Franco? ¿Pregunta capciosa o pregunta directa? Pregunta directa. Pues mira, es un personaje que tiene 40 años casi metido en el medio de la publicidad. Yo me prácticamente toqué puertas en Canal 11, que fue donde yo dije, desde muy niño yo tenía la inquietud de ser locutor. Y pues escuchaba a los grandes maestros de las voces, por ejemplo, escuchaba gentes de pues, la XCW, que es una influencia muy La grande. XCW. Televisa Radio, Televisa Centro, Televicentro, que fueron, pues yo tenía 12, 10 años cuando escuchaba a los grandes locutores, ¿no? Un Jean Michel que presentaba los cigarros, los famosos cigarros. Entonces, pues de ahí yo decía, yo quiero escuchar, oía mucho por influencia de mis familiares, mis tías, pues bueno, escuchábamos mucho la radio, ¿no? Y de ahí yo, pues tuve la inquietud de saber qué es el que está hablando en el micrófono. Entonces, desde ahí empecé yo pues a crear muchas ideas y yo dije, podría ser algo que puede renacer. El talento tú sabes que se le da a cualquiera desde que nace. Y cuando tienes esa amplitud para manejar esos Talentos. talentos, yo me dediqué a crear y escuchar. Yo tengo muy buen oído, entonces yo desde ahí tuve la fortuna de crear la imitación. La imitación. Entonces yo escuchaba ¿Qué y edad los oía. tenías cuando empezaste a hacer imitaciones? Cuando yo tenía yo de entre 15 y 17 años. Tienes un tono de voz muy fuerte, grave. Se desarrolla, aparte de la disciplina que le das. Exacto, a eso quería llegar. O sea, sí naces con un tono de voz, pero cuando decides meterte en el mundo de las voces, empiezas a entrenar, hay escuela, lo hiciste tú solo. ¿Cómo empezaste a entrenar el órgano de la voz? El órgano de la voz, soy muy curioso decirlo, el órgano de la voz, pero prácticamente tú vas desarrollando ese estilo, es un estilo. Cuando somos adolescentes, pues todos hablamos como niños, Bueno, y como el gallo jovencitos. Claudio, y Y como el gallo Claudio, digo, oye, hijo, por mira, cierto, mira, mira. ese personaje yo lo dije, en la nueva hora, guarden, escuchen, y ahí yo hice el gallo Claudio, digo, hijo. Entonces, era algo muy curioso porque de niño, pues todos somos inquietos. Entonces, yo en vez de jugar juguetes, escuchaba la radio. Ok. Entonces, O sea, tú ya te veías desde niño atrás de un micrófono. porque yo veía mucho televisión de chavito, entonces escuchaba, yo era muy onda de escuchar las voces y todos, y yo creo que todos los compañeros locutores y todos los conductores que tenemos ya ese don, porque es un don, el don de hablar. Entonces ya lo vamos acreditando conforme obviamente pues vas teniendo pues algunos talleres, vas conociendo personalidades, vas creando algunas formas de cómo puedas desarrollar lo que tú te inquieta, que es pues, la radio, ¿no? O la tele. Y a mí
pues obviamente cuando yo intenté hacer estas cosas fue porque imitaba mucho a los conductores, ¿me entiendes? ¿Te Entonces, acuerdas? ¿Tienes alguna anécdota de esas primeras imitaciones cuando eras adolescente? venga y disfrute los mejores cigarros con Ray. A ver, un poco más fuerte. Vamos a subirle el decibel a... ¿Cómo no me escucharon o qué? No sé, Tú, Linda, tú otra me vez. confundes con él. Yo soy el hermano de Luis Miguel. No me confundas Bueno, con él. entonces, bueno, A ver, otra vez, el de los disfrute de cigarros. las mejores emociones con el cigarro más importante, Marlboro Raleigh. ¿Marlboro Raleigh? ¿Qué era? No, estoy metiendo en la competencia. Ah, bueno. Pero bueno, Mira, entonces me la aplicó. escuchaba yo tanto la publicidad que yo decía, tengo que hacer algo ahí. Entonces me costó mucho trabajo. Y pues bueno, yo empecé desde muy chavito, desde los 18 años ya empezar a generar esa Ok. creatividad. Fue creatividad porque yo trataba de imitar las voces. Y yo escuchaba muchísimo Radio Éxitos, La Pantera, La estaciones. pantera, ¿cómo era la pantera? La Ven y pantera. disfruta de la mejor en la 590, La Pantera. Entonces se oían muchísimo la hora de los Beatles, todo eso. Pero, por ejemplo, yo siempre escuchaba mucho Radio Universal. Y pues yo ya tenía yo 20 años cuando yo iba a Radio Universal. Y yo decía, tengo que agarrar el sello. Primero fue con el Cepeda, con el maestro Cepeda. Entonces dije, Radio Universal, los clásicos del 88.1 de tu FM. Pues desde ahí yo dije, puedo, ¿por qué no? Después escuché un maestrazo que pues, en mi época, chavo, 17, 19, 20 años, escuchaba al famoso mi tocayo, Víctor Manuel Luján. Víctor Manuel Sí, yo Luján. le ¿Qué aprendí edad tenía muchísimo. el señor Luján No, él era cuando... treintón, cuarentón en esa época, treintón, treintón. Y era un tipazo de su voz. Entonces, esas son las influencias que tú vas agarrando, los estilos, ¿no? Él hablaba los clásicos, los No. Monsters of Rock. Ven y disfruta los Monsters of Rock en el 96.1 de WFM. Él era Víctor Manuel Luján. Y mira, le estoy dando un crédito a este noventa maestro. y seis puntos, sí. ¿Qué pasa en casa? Cuando, cuando tú, cuando tú decides que quieres ser parte de la radio, de ese mueble, porque en aquellas era un mueble No, que se fue una revolución. sintonizaba. Pero ¿qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa con tu familia cuando te preguntaron que si ibas a estudiar, no Desde sé, ahí arquitecto o abogado, era una ¿no? controversia total, porque era Claro. un pleito entender si estudiaba, aprendía o trabajaba de algún taller o hacía alguna práctica como técnico, porque yo en la escuela no fui muy bueno. Entonces, yo decía, yo tengo que generar algo que a mí me guste. Entonces, tenía que sacarle provecho a lo que yo hacía. Entonces, con trabajos acabé la preparatoria, pero la verdad fue algo que me instigó muchísimo porque desde que yo tuve una adolescencia medio revolucionada en el sentido de la rebeldía, locura y todo lo que vivía yo en casa, Ujú. no me adaptaba y no sabía yo a dónde dirigirme, pero siempre estaba enfocado en los medios. ¿Por qué? Porque yo decía, me gusta oír publicidad, me gusta escuchar radio, me gusta ver televisión, me gusta ver conductores, me gusta ver actores. Entonces de ahí todo eso me empezó a contagiar, ¿me entiendes? Ok, Hasta que yo llegué al ANDA de la forma más impresionante. ALANDA es la Asociación Nacional de Actores. sí, Entonces cuando yo llego a ANDA, porque yo estudiaba inglés, porque yo trabajaba, yo me dediqué todo el tiempo a estudiar lo que es administración de empresas turísticas. Yo me dediqué, me enfocaba muchísimo en el área de turismo. ok. La hotelería era mi punch. ¿Por qué? Porque yo trabajé en Cozumel hace muchos años, en el 85, 84. Y pues en esa época, pues yo prácticamente era un rebelde sin causa. Entonces trabajé mucho tiempo en hoteles muy buenos, restaurantes muy buenos en la ciudad de Cozumel. Yo me crié Qué rico. en Cozumel Cozumel. era todavía Era austero, casi tierra era virgen. totalmente un paraíso, Ujú. todavía inconquistable, ¿no? Entonces, yo pude haber logrado cosas muy padres ahí, pero no lo pude hacer porque por las circunstancias, la gente.
no nos aceptaban mucho, a pesar de que yo ya pude haber logrado cosas importantes, pero sí me bloqueó mucho el estar allá. Entonces, ¿qué fue? Cambiarme a México, regresarme a México y de ahí pues empezar a buscar, como yo trabajé mucho por el idioma de inglés, entonces dije, tengo que hacer cosas de inglés o dedicarme aquí a ser pues, un gerente de hotel o un ballet de hotel o lo que tú quieras, pero en un hotel prestigioso. ¿Por qué? Porque siempre me gustaban los hoteles buenos. Y de ahí llegué a Landa de una forma muy curiosa, ¿sabes? Porque Es que vi artistas. o sea, del turismo a, a la publicidad auditiva. O sea, Curioso ¿cómo porque, pasa eso? ¿por qué? Porque en primera yo no sabía lo que era doblaje, en primera. Yo veía a los gringos, las series gringas, y decía, qué bonito hablan español los gringos. Nadie sabíamos qué era el ¿Qué doblaje. era el doblaje? Veías todo Nadie, en la televisión nadie. doblado al Ni el español. más inteligente pensaba que el Linda Carter hablaba tan bonito. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque pues, todos lo ¿Y quién veíamos en era la voz de español. Linda Carter? ¿Te acuerdas? No, no tengo idea. Ahí No, sí, no, ¿no te no acuerdas? tengo idea. Ahí sí te fallo. Pero pues conocí grandes personalidades con los que aprendí mucho. Pero fue una situación donde yo llegué ahora sí, por default o de puro chiripazo, ¿no? Porque había una asamblea de LANDA, que es la Asociación Nacional de Actores, y ya estaba una asamblea de actores, entonces estaban todos los famosos, Julio Alemán, Joaquín Cordero, estaban Don todas las Julio personalidades. Alemán. Yo Yo iba tuve el gusto de conocerlo. tipazo, era un mega tipazo. Entonces, cuando yo llego, obviamente, pues yo ya rumbo a mi casa, pero como vi muchas ¿Qué personalidades edad en la tenías? acera, yo tenía 19 años, Ok. 20 años, 19. Había muchos personajes en la acera. Yo los vi, yo dije, chirón, estos yo los conozco, se me hacen medio familiares. Yo lo he visto en la tele y ya cuando los vi dije, entonces dije, oye, ¿aquí qué es? No, es que va a haber una asamblea de actores. Entonces dije, pues Yo quiero. yo siempre fui muy atrevido. Entonces, nunca no había impedimento que no me hiciera retroceder. Ok. Yo ya me iba a mi casa, ¿sabes? Pero me llamó tanto la atención que dije, yo tengo que saber, conocer, observar y ver qué hay ahí. Claro. Entonces me meto y todo el mundo me dice, ¿usted es actor? Y yo le digo, Mm, sí, soy actor. Pásale. Ah, gracias. No sabía ni dónde ni cómo llego a donde estaban ya todo el recinto, toda la gente en su descanso, porque había habido una asamblea ordinaria, me acuerdo. Y en eso, pues yo, el indagar, el estar viendo, observando, no sabía si tomar, pues obviamente no había ni cómo tomarme fotos, ¿va? Pero yo decía, oiga, yo lo que he visto en la tele, oiga, yo he visto a esa actriz en la tele, Sonia Furió, me llegaba a ver a María Victoria, estaba Julio Alemán, a personalidades que no te imaginabas. Entonces yo cuando los empecé a ver, justamente llegó mi ángel de la guarda, que él fue mi ángel de la guarda, porque pues, yo siempre tenía la inquietud de la voz, ok. siempre la tuve. Entonces, afortunadamente, no sé si es el destino o porque me llegó, justamente llega ahí un director de doblaje, que se llama Paco Mauri, y él empieza a hablar, mañana tengo un llamado, mañana tengo que grabar doblaje, mañana tengo que estar... Entonces yo lo empiezo a escuchar y me le acerco. Porque yo no tenía pena de nada, yo ya era muy atrevido, ya llegaba y me enfrentaba y Bueno, no había pared que me dijera no hay. me quiero imaginar al Víctor de aquella época que trabajaba en Cozumel, en donde parte de su labor era acercarse a extraños y darle soluciones a algo. Lo que pasa es que yo, pues imagínate, yo trabajaba como Gio, era animador. Ah, eras animador, o sea, los de la alberca. Los de aquel lado, la mesa Ah, 3, se la aplauda, mesa. antes de que la mesa aplauda y todo, bueno, yo prendía bueno, llegué a trabajar en los famosos Carlos and Charles, imagínate, que eran los famosos Carlos and Charles. Entonces, cuando tuve la ¿Alguno de oportunidad, ustedes, chamacos, llegó a ir a los Carlos San acuérdense cuando Charles? estaban echando desmadre en esa época, borrachos. Bueno, y entonces estás en la anda, escuchas a este hombre hablar. Cuando lo ¿Ya escucho, sabías quién era nada, yo no o conocía, solo no te digo que escuchaste yo llegué como total extraño en ese lugar, yo además me metí de colado? fui un colate, Ok, sí, re feo, ¿verdad? Pero va de nuevo, o sí. mejor un colado. Entonces, cuando lo escucho hablar a Paco Maurillo, le hablo y le digo, señor,
quiero saber qué es eso del doblaje porque yo soy locutor, ¿cómo le hago para aprender? ¿Eres actor? Yo no era actor, pero le dije, sí, sí, Sí. sí, claro, claro. Mañana te espero en tal oficina, en tal lugar. Eran los famosos Estudios América, donde se hacía el doblaje que se llamaba Oruga. La calle de Oruga, así se le manejaba como los estudios CISA, ¿no? Que estaban en los Estudios América, que era una empresa muy importante de doblaje. Era Ok. una de las más importantes, independientemente de Cinza, Sonomex, todas esas. Entonces, cuando escucho la voz de este tipo que me dice, mañana te espero para que vayas, conozcas, le digo, señor, yo quiero hacer doblaje, lo espero mañana. Nadie brindaba esas oportunidades. No, y además Entonces, alguien que ni te conocía. a eso voy, porque corrí con mucha suerte. Yo creo que esta carrera es, cuando corres con esa suerte, es lo que te va marcando. Yo llevo ya casi 38, casi tirándole a 40 años. Yo empecé Mucho. muy chavito, a los 22 años, en el año 88. Entonces, imagínate, cuando yo llego ahí, 88, locura. Entonces, él en esa época estaba haciendo la serie de Miami Vice. Miami Y Vice. él era, Búsquenla, por favor, y él chicos. era Crockett, que era Don Johnson. Ok, Don Y Johnson, él la nada más. dirigía. Con el saco Él la arremangado. dirigía, sí, sí, era la emoción total. Entonces, cuando yo llego a Oruga, me volví loco, porque es una empresa que yo recuerde que fue una de las más importantes, en donde yo batallé demasiado. Me costó mucho trabajo empezar a trabajar, a pesar de la oportunidad. El doblaje se ve muy fácil, pero no es lo que la gente cree. Yo creo que no. Y más que todo, tienes que ser actor. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué hago en este tiempo? Tengo que prepararme. Y sí, tuve algunos talleres en donde me recomendaron con algunas personas de Landa y pues empecé yo a tomar cursos, ¿no? De actuación, sobre todo, actuación. Bueno, pero ya ahí ya te seguiste. Espérame, espérate. Reversa. Sí, señor. A ese primer día en el que fuiste con, Oruga, con Víctor a hacer con, el casting. sí. ¿Era un casting o ya era? No, yo tenía que llegar pues a hacer sala y sobre todo a conocer el ambiente. El ambiente pues era de puras estrellas, ¿Te gustaría hacer un ejercicio? totalmente, siempre, bueno, Ok. ¿Qué te parece si te sientas derecho? derecho, ok, es que Ajá. me vi muy, No, 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 no. ok, Cierra. No, no, no. Derechito. Cierra tus ojos. ok, Cierra tus ojitos. Respira y viaja a ese instante en el que hiciste ese primer casting de voz y cuéntanos cómo fue. Describe lo que estás viendo, cómo eran las sillas, cómo era el pasillo este bueno, era que... un lugar en donde era un pasillo, sí, era un lugar en donde llegabas a una recepción donde estaba un delegado, porque siempre estamos con un delegado, que es el que lleva los reportes del día de laboral. Y no era muy grato, por cierto, un pastor. Era feo, gordo, alto. Sí, porque la gente joven, pues siempre la recibían en una forma no tan grata. ¿Por qué? Porque como que te veían nuevo. Y recuerdo pues que sí me costaba mucho trabajo llegar, porque pues, en primera no era actor, tenía que empezar ¿Tenías a miedo? acreditar, tenía miedo, tenía muchos nervios, sí, porque era un lugar nuevo, pero fíjate la oportunidad de que me hayan dado para que llegara. Yo llegué a ese lugar y pues bueno, pues empecé a hacer sobre todo cuando haces pues, sala, ¿no? Se le llama sala cuando pues te vas, te A ver, sientas. el ejercicio es que nos describas como si en este instante estuvieras ahí y qué estás viendo. Bueno, recuerdo que eran como 6 salas, Ajá. pasillo, y en cada sala obviamente hay un director y están los correspondientes actores que van a trabajar para esa película. ¿Cómo te sentías cuando pasabas Muchos por ahí nervios, caminando? nervios, nervios, ¿por qué? Porque la gente no le importabas. Te veían como que un extraño. Y la verdad, se oye feo decirlo, pero sí la gente cuando llega a doblaje y empieza a caminar por esos lugares, pues te ven como un vil extraño. Y pues bueno, traté de socializar y sobre todo buscar a la persona que me ayudó principalmente a llegar ahí, que fue Paco Mauri.
Yo siempre le digo mi padrino porque pues, él fue el que me dio la oportunidad de mis primeros loops y me costó mucho trabajo y veía que no, obviamente yo me veía muy verde porque, pues imagínate, nunca había hecho doblaje, pero con él empecé a hacer salas, estuve sentado y pues me aventaba casi 3 horas, 4 horas, estar sentado observando a los actores ¿Qué cómo veías? trabajan. A ver, ¿estás sentado? A ver, viaja, viaja, No viaja. estoy. Estás ahí sentado y ¿quién estaba al lado de ti? ¿Cómo se veían? Pues ¿Estaban igual de obviamente, nerviosos? ¿Cómo es- era? imagínate, en esa época se trabajaba con atril, en donde en el atril había 5 o 4 o 3 actores trabajando. Entonces, los que estaban esperando para entrar a su personaje tenían que esperar y tenían que estar o sentados o parados. Entonces siempre había sala llena, y más cuando había ambientes. El ¿Eh? ambiente era cuando en la película había un bar o había un salón en donde la gente murmuraba y todos los que estaban contratados como actores pues tenían que hacer sus murmullos para hacer creer que estaban en un salón. Entonces yo lo veía y decía, wow, esto es lo mío, me encanta. Entonces de ahí pues fue mi locura, lo recuerdo, me estás haciendo un trabajo muy, muy especial porque parece que me siento como cuando caminaba en Sí, esos esa es la idea, que pasillos. nos lo describas como si estuvieras ahí, en ese Es, momento. exactamente, entonces voy saliendo y pues esperando que me diera la oportunidad para que me diera un llamadito, ¿no? Entonces, habíamos 3 compañeros que eran Javier Rivero y Mario Rual, Mario Raúl López, entonces éramos los 3 nuevos que habíamos entrado en ese tiempo, Benjamín Rivera, yo y Javier Rivero. Y pues Ok. bueno, la verdad, imagínate cómo me sentía, yo me sentía volando, pero sí me costaba mucho trabajo el Volando, pero entrar. con miedo. Sí, ¿por En qué? el Porque momento en que te sientas primera, cómodo, puedes abrir los ojos, ¿sabes ¿eh? cuál era lo más chistoso de todo? ¿Puedo abrir los ojos ya? En el momento que te sientes cómodo, abre los ojos. Mira, lo que pasa es de que cuando llegas a un lugar en donde para ti es un lugar que no era para ti, ¿por qué? Porque yo llegué con una recomendación, pero realmente yo me sentía totalmente un extraño porque yo no era actor, primera. Y toda la gente que trabajaba en ese tiempo era actores. O sea, era un doblaje de actores. Entonces yo aprendí muchísimo de actores, de directores. Entonces yo veía personalidades como un Tito Reséndiz, Francisco Petrel, Paco Reséndiz, que eran directores, ¿no? Ujú. Actores Jesse Conde, Blas García, Paco Mauri, Fabián, entonces hay el señor Juan Domingo, que eran actores trabajaban en series desde los 80, 70. Pero déjame recalcar un poquito en lo que estás platicando. Esta es la historia de ese primer casting Es que no era un casting, o esa primer visita a estos estudios fue, de grabación. ¿Todos estos personajes que estás mencionando fueron de impacto ese día o fueron ya no, sus consecutivamente los vas consecutivamente? tratando, pero fueron personas que a mí me dieron la oportunidad. Claro, pero es que ya te me brincaste. Ese, ese primer impacto, ese primer día de Víctor Franco Valiente, yendo a unos estudios en donde Era ni una, conocía al señor Mauri, pero le habló y consiguió que tuviera esta cita, que te morías de miedo, que llegaste y viste a este señor, un mundo de gente. ¿no? O sea, ese es en ese momento, ¿qué pasa con Víctor? Porque el terror, el miedo de enfrentarse a eso, pudo vencerte. Así es, O decir, pues no sé a dónde voy, pero doy el paso. me dio la fuerza. Y yo creo que eso es lo que siempre he tenido. Desde muy chavo tuve la iniciativa de hacer las cosas cuando tienes esa fe en lo que puedes lograr y porque fue un trabajo en donde la verdad logré pocas cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajé en ese tiempo no tuve esa proyección porque no me daban tanto. ¿Por qué? Por nuevo. No Ujú. tuve el talento. ¿Por qué? Porque no me daban trabajo. Entonces, para lograr ser talentoso tienes que practicar. Es como tocar el piano. ¿Quieres ser un Richard Clayderman? Pues ensaya todo el día. Hay que platicar, Entonces, claro. yo no tenía mucho trabajo. Entonces, ¿qué me recreaba?
aprender, hacer sala. Me aventé casi 4 meses haciendo sala. Me costó mucho trabajo, para mí es una experiencia que fue muy, muy grata. ¿Por qué? Porque fue, pues ahora sí, las ganas de seguir adelante, ¿no? Y Y esa hasta dónde sala, pude llegar. y esa sala es la que te da a conocer a personas tan renombradas ya en el mundo de la actuación del doblaje. Es correcto, porque pues es un trabajo en donde, pues, en primera matizas y sabes realmente dar lo que tú haces, ¿no? Que es la representación de un personaje. Entonces te Ujú. representas tanto el personaje, te identificas tanto con un personaje que de ahí es donde dices, tengo la facilidad de hacerlo. Todos ¿A estos poco ya personajes. estamos en vivo? ¿Todavía en Sí, vivo? Oye, estamos ¿cómo le haces grabando. la tecnología ahora? Estamos grabando, estamos grabando. Encantado, Esto un es placer. grabación. Bueno, pues bueno, me quedé con que la idea es que siempre hay que seguir adelante con lo que te gusta. Los retos, son retos, me costaron muchísimo. ¿Por qué? Porque fueron días, años, y a veces no lograba mi objetivo. No lo lograba, ¿por qué? Porque entrar a un medio del doblaje en donde entras como nuevo, quieres empezar a manejar un estilo, quieres desarrollar, quieres darte a conocer tu trabajo. Son puertas, puertas y puertas de rechazo. ¿Por qué? Porque no tienes, a menos de que seas o hijo de algún actor de doblaje, un primo de actor de doblaje, un Sí, el actor tema este de reconocido. herencias familiares. Todo ese es el tema, y no es porque lo platique, pero desgraciadamente en el doblaje se maneja mucho el influencismo. Nada más en el doblaje. Bueno, everywhere. Entonces, desgraciadamente, pues me costó mucho trabajo hacer cosas en doblaje, lo reconozco y siempre lo he dicho. Y he logrado hacer cosas no tan importantes, pero me gusta hacerlo mi trabajo, ¿no? ¿Y te acuerdas cuál fue ese primer personaje? El primero que hiciste. ¿Cuál fue? Pues bueno, yo tuve la oportunidad de que me dieran un programa que se llamaba Los Dinoplatíbolos, que la dirigió un gran amigo que ya se Dino nos fue. Platíbulos, a Roald ver. Rogers, estamos hablando de series, caricaturas de los 90. Sí, sí, pero era una caricatura. ¿Cómo era Eran la caricatura? A dinosaurios, ver. eran puros dinosaurios. Ah, claro, sí, 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 sí me tocaron. Eran dinosaurios espaciales. Sí me Era una tocaron los bebé, Dino pero bueno. Platíbulos. El chiste es de que esta serie pues era muy divertida, entonces tuve la oportunidad de que me dieran ahí un personaje. Entonces ¿Quién eras? Gliver, Gliver, o se llamaba Gliver, que era el malo de los dinoplatíbulos, junto con Rex, ¿no? Que era el líder de los malos. Rex, de ahí Entonces, viene el famoso Tenemos que T-Rex. encontrar la forma de acabar con los dinoplatíbulos, jefe. Exacto. Pero el famoso tiranosaurio el tiranosaurio Rex Rex es de esa es caricatura. correcto, y eso lo hacía el que nos dirigía en esa época, que era Roald Rogers. Desafortunadamente se nos fue, pero fue un tipo que me dio la oportunidad. Entonces, y pues te digo, son series que van creando, no tuvieron, no sé si tuvieron tanto impacto, pero estamos hablando de los 90, ¿no? Entonces, en esa época, pues empecé yo a trabajar en Miami Vice, empecé a trabajar en La Reportera del Crimen, empecé a trabajar en series La de ahí reportera del te estoy crimen, hablando de claro, noventas. sí, sí, sí. ¿Quién Entonces, hacía Magnum? Magnum creo que lo hizo, no sé si fue Blas García o lo hizo, no recuerdo. Es que No, hablar de personalidades, bueno, es te que, podría hablar de a ver, a mí muchos, me tocó, a ver, yo soy de la época de Beverly Hills, en Melrose Place, pero eso era 2000, ¿no? no, en los noventas, Noventas. los Bueno, noventas. es que yo tuve a mí me pasó algo muy curioso. Booker, Me pasó algo estaba yo muy, enamorada de Booker. me pasó algo muy curioso, por ejemplo, en las series, porque digo, yo trabajé en pocas series, pero bueno, que lo que más hice fue películas. Entonces a mí me tocó trabajar, por ejemplo, Mad Max, la uno, Con Mel con, Gibson. Mel Gibson y con todos los guerreros, ¿me entiendes? Entonces yo era uno de los motociclistas. Entonces me tocó ser O sea, también en el doblaje vas de acuerdo al personaje. de acuerdo al personaje, de acuerdo al tono de voz y a la suerte que te den para que te estés ahí. Entonces, afortunadamente me tocó hacer ese personaje en Mel Gibson, me tocó hacer Pelotón, la película de Pelotón, Claro. me tocó hacer varias películas importantes.
se dobló ay, ¿cómo se llama este clásico? Se me fue el nombre, pero te digo, hablar de películas, hicimos muchísimas, de terror, hicimos muchas de terror. Por eso te gustan las películas de Me encantan, terror. sí, es realmente Es que a mí mi no me serie. gusta. A mí el género del terror es lo que más me gusta, entonces... ¿Por qué? Por el ¿Por juego de qué? la voz Porque es son películas en donde diferente te o... identificas de alguna forma con, no tanto por la maldad, sino porque me gusta mucho ver los efectos especiales. Entonces yo veía Ah, muchísimo el trabajo de los yo pensé que por el maquillistas. grito así de ¡Ah! ¡Dios! No, no, bueno, siempre te impresionan, siempre te sacan de Así, locura, ¿no? ¡no! ¿Por qué? Pero películas que sí realmente, por ejemplo, Amityville, la uno me Ah, tocó claro. hacerla. Ahí hacía un Esas sí las vi, policía. esas sí las vi. Entonces, y sí, te digo, y me tocó hacer no tantas películas ni tantas series como me hubiera encantado, pero tuve participaciones que me gustaron. Por ejemplo, estuve ¿te acuerdas de, ay, te digo, acordarse de todas las series en esa época, ¿no? Cero. Entonces, la nueva hora Damas y Warner. caballeros, no La es mi nueva hora culpa. Warner también me tocó hacer al gallo Claudio, tuve la oportunidad de hacer al ¡Ay, gallo el gallo Claudio. Claudio! A ver. Digo, hijo, creo que me confundes, hijo, digo, tú, el que quieres convertirse a la gallina, perro, muévete, digo. Entonces, eran cosas tan interesantes, ¿no? Se hicieron muchas series, muchas caricaturas, pero de ahí, de ese tiempo que estuve yo haciendo cosas en doblaje, eh, haz de cuenta que yo me aventé el trampolín para aventarme a Televisa, ¿no? Porque Ok. en esa época de Televisa, era cuando pues estaban haciendo, ¿qué te gusta? Quinceañera, muchachitas, estaban haciendo La Hora A ver, espérame. Marcada. Entonces, a ver, espera. De ahí fue un De, brinco de, 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 de ser actor de voz a ser actor de televisión. de televisión. Ok. ¿Por qué? Porque varios actores de ahí de doblaje, como por ejemplo Liñán, Eduardo Liñán, que es un gran actor, les aprendí muchísimo. eh, Ellos me decían, vete a Televisa, repórtate en Televisa, ve a ver Televisa. Estamos hablando del 92. Ujú. Entonces, en el 90 y tantos, 92, 93, estaban haciendo, yo empecé a trabajar con esta serie, una serie de comedia, donde salía Derbez Pero como y actor. Mario, sí, Mario Besares. Mario Besares. Entonces ellos empezaron a hacer una serie y pues me encantó muchísimo estar ahí con ¿Y ellos. qué papel fue el primero que hiciste Un como actor? cavernícola. Luego me tocó hacer un árabe, arbanos, luego me ¿Fuiste tocó un hacer un cavernícola? egipcio. Ok. Todo con Derbez Sí, y... porque empezaron ahí. Te digo, era una serie muy divertida, entonces con ellos aprendí muchísimas cosas. Y los veía, pues estaban bien chavitos ellos, ¿no? Entonces, imagínate, yo como 23 años, entonces dije, me encanta, entonces desde ahí Ellos también, promedio, me ¿no? dieron, ¿Cuántos años eran? ¿5 años? ellos tendrían como 28 por ahí, ¿Como 25, cinco 28, años, 5 años mayores? sí, por ahí. Entonces, eh, de ahí pues empecé yo a conectarme ahí en Televisa y que estaban haciendo el casting para hacer un grupo de estudiantes con la quinceañera. ¿Te acuerdas de la Pausa, quinceañera? pausa, 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 pausa. Vamos a ponerle pausa, pausa. Pausa. Le vamos a hacer la pregunta y le hacemos play. Sí. Que nos cuente una anécdota. ¿Tienes alguna anécdota con Eugenio Derbez? ¡Play! No, pues éramos muy chavos, bueno, la verdad, él era muy joven y, pues, la verdad todavía estaba muy verde también, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues también estaba haciendo sus pininos, obviamente tenía el gran sello por el apellido, ¿no? Pero pues logró hacer cosas muy importantes que hasta la fecha, pues siempre se le Bueno, reconoce. hoy por hoy se ha dado a conocer por tener trabajos muy Sí, la importantes. verdad sí. Pero hablo de aquella época de... ¿Tienes alguna anécdota divertida de choque, de algo con Derbez en los estudios? Sí, porque pues jugábamos mucho ahí en los ensayos, ¿no?
era muy accesible hasta eso, vamos, porque pues nunca falta que los actores son medio especiales. Entonces, Mario Besares sí era un poco medio seriecillo, Bueno, Mario muy Besares ya clavado en tenía su un rollo. poquito más Pero todos de estaban historia, empezando, ¿no? ¿por qué? Porque apenas también iba arrancando también con pues, toda la carrera que agarró con Paco Con Paco Stanley, ¿no? Stanley, claro. Pero él ahí empezó a hacer pininos, entonces, y la verdad, pues te digo, son personajes que empezaron a evolucionar, empezaron a crecer. Entonces todo el mundo necesitábamos crecer igual, pero no teníamos las oportunidades. Eso es lo que realmente en Televisa pasaba. Ya estábamos como actores, pero no había oportunidades para hacer papeles importantes. Entonces yo empecé en quinceañera, yo empecé a trabajar en quinceañera. Éramos los de la escuela, ¿Cómo era los... la canción? No me acuerdo. Yo sí Quinceañera. ¿Cómo iba la canción? Bueno, ya la buscaremos, la vamos a buscar. esta puede ser una gran cantante, pero bueno. Quinceañera. En el No va por columpio, ahí, el tono no va en ahí. el columpio. Talía no, Ay, Talía era encantadora. en el columpio, Talía, yo ¿no? con Talía yo jugaba mucho y pues la verdad éramos de los malos, de los pandilleros. Ah, tú eres de los Yo era de los pandilleros. A mí pandilleros, me sí. tocó esa novela. Entonces nosotros peleábamos contra Legarreta, no, era el Sereno Moreno, ¿no? en Sereno. Entonces con él peleábamos. Yo era de la parte de los cuates del Chamo, ¿te acuerdas de Gabriel el Chamo? Me Entonces, acuerdo, sí, bueno, no me acuerdo de los nombres de los personajes, pero sí, entonces sí me acuerdo era un juego de de cómo era. pandilleros, Ujú, ¿no? ujú. Y pues tratábamos así como que de regenerarnos, ¿no? Y regresar a la vida normal porque éramos drogadictos, éramos locos, chavos banda, chavos de barrio, entonces nosotros éramos parte de un ecosistema que se manejaba en la historia, ¿no? Éramos los malosos contra donde estaba Ernesto Laguardia, que era, Ernesto Laguardia, exacto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? exacto, él era O sea, lo veo y es de, de sí, sí, los sí, sí, sí. pues ahora sí, el bueno, ¿no? De la serie. Y pues bueno, Talía y pues todas las integrantes de la serie, pues eran muy interesantes, ¿no? Y desde ahí empezamos a dar el brinco, Muy ¿no? guapas, Empezamos a trabajar, guapas, jóvenes. Adela Noriega empezaba, entonces éramos muchos actores de los que traíamos ese sueño, ¿no? Muchos lo lográbamos y muchos pues tiraban la toalla porque la verdad era muy difícil la carrera. Siempre ha sido, ¿eh? Siempre ha sido. Pero pues aquí la constancia es lo que te logra hacer. Pasaron los años y seguía haciendo novelas, Dos Vidas, empecé a hacer Nuevo Amanecer, empecé a hacer Muchachitas, empecé a grabar Muchachitas. en todas teníamos participación, no teníamos papeles importantes porque era muy cerrado, ¿no? Empezaban a crecer las estrellas juveniles, ¿no? Entonces, pues no se nos daba. Entonces, pero empezamos a grabar novela tras novela. Y eso me fue generando, pues que te vaya gustando lo que te pagan y te vas desarrollando como actor. Y, no, y relacionando, ¿no? Por En el relacionado no medio. tanto, te conocen, pero realmente para que tengas un sello es muy importante. Oye, Vicky, y en este camino que ya llegaste a Televisa y fuiste parte de estas telenovelas que ya marcaron la historia de la televisión en México, ¿tomaste algún curso de actuación o lo Sí, aprendiste tal cual empírico en el camino? no, fíjate que yo entré al CEA, pero no entré al CEA normal, lo que es la escuela, sino que yo tuve, pues así como que teníamos cursos, ¿no? En- Entonces, varios actores nos daban los cursos. Sergio Jiménez fue uno de los que me dio, hay unos desarrollos Curso de de actuación. actuación. Entonces, ahí es como te vas dando formaciones. Teníamos talleres, formación, teníamos obras de teatro, teníamos, sobre todo, trabajos que realmente eran muy exigentes. Entonces, ahí es donde te dabas cuenta si podías lograrlo. Y en esta carrera de actuación, eh, ¿qué tan difícil es o qué diferencias hay o qué tan complicado es estar en televisión, tratar de brincar a teatro? Bueno, todo va de la mano. Lo único, la diferencia es las relaciones.
porque los productores obviamente lo que más contratan es gente conocida. Ok. Entonces, cuando haces, pues ahora sí, personajes secundarios o ambientes de una buena obra de teatro, pues éramos los que empezábamos, ¿no? Pero obviamente ya los actores de bandera ya eran importantes siempre, los famosos, Ya los mismos. los famosos. Entonces era muy difícil hacer teatro, pero obviamente, pues buscando, obviamente, pues desde la UNAM, Televisión UNAM, sobre todo los teatros de grandes escuelas de la UNAM, tenían excelentes actores y sobre todo dramaturgos y sobre todo directores. Entonces, pero fíjate que yo desafortunadamente para mí nunca tuve suerte de hacer tanto teatro. No, el teatro realmente es ahora sí como que lo que es el doblaje y el teatro para mí es la madera de un actor. Ok. La televisión es parte, pero cuando tú realmente te paras en un escenario como actor en teatro, es lo que te da el poder absoluto de hasta dónde puedes llegar. Así que chicos, los que nos están viendo y siempre tienen la inquietud de estudiar o crear, ser actores de teatro, inténtenlo, búsquenlo. Es una gran formación y ahí es donde se van a dar cuenta si pueden llegar a lograr cosas importantes como actores. ¿En qué obras de teatro participaste? Yo trabajé muchas en cuestiones de sociales, ¿me entiendes? De ayuda, de drogas, sobre todo de mensaje. Entonces me gustaban mucho. Eran muy fuertes los temas, ¿me ¿Y entiendes? dónde se Droga. presentaban? Nos presentábamos, por ejemplo, yo trabajé mucho para la PFP. Estábamos en un grupo Para de la teatro PFP, que era la policía. Estoy hablando del año casi de 2000. para la Policía Federal. Policía Federal. Entonces, trabajamos en un grupo donde tuve la oportunidad de llegar porque te hacen pruebas para A entrar. ver, espérame. Paréntesis. Ya. ¿La Policía Federal hace obras de teatro? No, pero hacía un margen, se llamó, Ajá. en donde crean una historia ¿De con la vida actores, real o...? con actores Ajá. acerca de las drogas, Para representar las las, situaciones críticas que pueden la suceder. cuestión familiar, sobre todo con lo que conlleva a lo que realmente son los problemas familiares cada casa, ¿no? No Siempre, sabía que la PFP hacía teatro. desgraciadamente en cada familia siempre hay algún problema de drogas. Sí, pero la La verdad es PFP, que ¿qué no hacía? sabía que la PFP hacía teatro educacional. Lo que pasa es de que era una parte estratégica la que ella manejaba, la Ok. policía. ¿Por qué? Porque obviamente nos contrataban, hacíamos la obra en diferentes escuelas y por medio de las presentaciones sacaban información de dónde había los focos rojos, ¿no? Ok. Y de ahí la policía se encargaba. Entonces fue una experiencia muy padre, ¿eh? Trabajar casi prácticamente en toda la República. Pues eso sí es de Está muy policía. interesante. Lástima que ya no le han hecho tanto ruido, pero sí en su momento tuvo un gran impacto. Wow, Y wow. fue una obra muy importante. No recuerdo el nombre de la obra, pero sí fue un caso en donde pues, un hijo familiar de una familia pues, cae en problemas de drogas y lo que conlleva, ¿no? A un desastre total, Familiar, claro. quebrantable. Oye, Vic, y bueno, después de esta época de televisión, de telenovelas que fueron impactantes en la televisión como Quinceañera, Muchachitas, y todas estas telenovelas con las que crecimos, porque a mí me tocó ser adolescente en el momento de ver estas telenovelas, la televisión cambia un poco, Total. cambia de este tipo de telenovela a hacer programas un poco más dramáticos, con historias más cortas. O sea, ya no es el Es una capítulo, o sea, ya no evolución. es la telenovela que duraba 2 años, sino empieza a recortarse por el tema de hacer series, porque la serie ya se presenta en otro formato, ¿no? O sea, creo que de las series 16 capítulos en una temporada ya es mucho, ponen una pausa y al año siguiente se vuelven a estrenar otros 16 capítulos hablando de una serie larga, ¿no?
que ya no es la telenovela de 250 capítulos, que eran uno diario de Sí, lunes antes a eran viernes. 250 capítulos en una historia, ahora ya pues, prácticamente se ha reducido hasta de 40 capítulos a 60. Sí, no, Las bueno, historias son más cortas, son más, pues, más adaptadas a los casos que realmente la gente le llama, ¿no? Por ejemplo, Rosa de Guadalupe es un ejemplo. pero esa es la historia, Lleva empieza y más de termina. veintitantos años al aire. ¿Por qué? La historia es un Porque solo capítulo. son cuestiones sociales, es lo que más ruido hacen. Pero es un capítulo, o sea, no Sí, hacen una claro, novela de esa historia. totalmente. Empieza y termina Termina. en el mismo capítulo. ¿Cómo evoluciona eso también para ti? ¿Te vas a la actuación? ¿Sigues en el doblaje? O sea, en este cambio que viene, nacen las plataformas Bueno, de ya estamos televisión hablando a partir del 2010 para acá. Entonces, y sí, en los inicios del 2000, ¿cómo era? la televisión Igual, tradicional era igual. eran las historias, eran los dramas, entonces lo que la gente quería ver. Y fuera de eso, pues se hacían video homes, se hacían historias, se hacían películas, se hacían cortos, se hacían largos. Entonces, muchas producciones americanas vinieron a México a trabajar. Yo me tocó trabajar de extra en las de James Bond, en No, películas interesantes, ¿con ¿no? quién? ¿Con qué actor principal? ¿Cuál Ah, de todas las de James Bond? ay, Timothy Dalton. No, ¿y lo viste? Sí, interesante el tipo, Ok. buena onda, buena onda. Entonces, eh, pues pues es que tratas de aprender a hacer todo lo que puedas hacer, ¿no? Y, pues, ¿qué te digo? Aquí lo que necesita uno es la oportunidad para crear mínimo un beat o algo que te den. Pero, pues, siempre era el monstruo de la producción, era lo que te llama la atención, ¿no? Entonces, las películas grandes, y quería trabajar en la película de Titanic, pero porque no era rubio, ni era guapo, ni grandote, porque querían tipo europeo y americano, pues no nos contrataron. Entonces, desgraciadamente también ahí va mucho el ruido de cómo manejan el planteamiento de los perfiles en la televisión, ¿no? Porque siempre quieren el atractivo. Entonces, a veces sí nos cuesta mucho trabajo trabajar en películas. Así que échale ganas, güera. Hola, hola. Entonces, pues hay cosas muy padres, sí, te digo, se influye muchísimo, pues sí, el 80% tiene que ver tu perfil y luego pues ya ven hasta dónde puedes llegar, ¿no? De talento puedes crear. Pero sí, hubo una evolución muy grande. Yo trabajé casi en más de 30 o 40 capítulos en Rosa de Guadalupe, que eso es un sello muy padre. Ok. Tuvimos mucha aceptación después de tanto tiempo. Y de ahí, pues empecé yo a retomar otra vez el doblaje porque lo dejé. Entonces me dediqué, ahí ya vino ya el cambio total, ¿no? Ya dije, ya aprendí, ahora quiero hacer locución comercial. Entonces yo me clavé mucho a buscarle por el medio de la voz para comerciales. Entonces, es un medio muy difícil, es muy competitivo, es muy difícil llegar a hacer cosas interesantes. ¿Por qué? Porque pues, tienes que ser conocido. Si no eres conocido, no, pero tu talento habla, ¿no? Entonces, me empecé a manejar cosas como Telcel, para Vancomer, empecé a hacer cosas ¿Hacemos comerciales? para hacer, claro, yo te puedo hacer ahorita el que hacía. Con Telcel tienes las mejores promociones. Llama al 01800 0323. Llámanos. ¿Y se acuerda de 0323? Sobre todo por el número. 0323. Pero era la locura. Entonces, cuando te quedabas en un comercial de voz, decías, wow, ¿no? Ahorita lo que más quiere uno es ser pues, la voz institucional de un Sanborns o de un Liverpool o de una tienda súper. Yo quiero ser modelo del Palacio de Hierro. Oye, lo puedes lograr, ¿por qué no? Ya te lo Es que, dije. ¿sabes por qué? Porque las viste con unos vestidos y Bueno, pues las es. peinan espectaculares. Que por supuesto yo quiero ser modelo del Palacio de Hierro. Bueno, pues ahí es donde te das cuenta, ¿no? De todo el poder tan importante que es el glamour. Y pues bueno, ¿qué más podemos decir? Que pues trata uno de estar en todo ese tipo de programas, hacer cosas interesantes, pero pues todo lleva a las relaciones, ¿no? Y tu talento. Bueno, Habla siempre tu estilo, tu forma, lo que les agrada de ti
y pues de ahí pues vas avanzando un poquito, ¿no? ¿Tú crees que son las relaciones o es el talento eh, Van de la mano, ¿eh? o la Van de la combinación de mano, estas? van de la mano, porque todo eso va de la mano. Entonces, lo importante es siempre hacer cosas que realmente te llenen y sobre todo que gusten, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en Televisa tuve la oportunidad de hacer los programas, los segmentos, las presentaciones. Me tocó hacer los pilones en Televisa, me tocó hacer La Señorita México, me tocó hacer Al ritmo de la noche, un programa que era de Ortiz de Pineda, ¿te acuerdas Al de ritmo, la noche? ritmo de la Pues yo era la noche. voz, yo era el que decía, señoras y señores, y ahora con ustedes el bigote más prendido de la tele, el Jorge Ortiz de Pinedo. Él, Él. Jorge Ortiz de Saludos al Pinedo. maestro Jorge Ortiz. Entonces, pues te digo, lo importante era que nos dieran a conocer la voz, ¿no? Entonces de ahí empecé a hacer presentaciones para las novelas en Televisa, Pasión y Poder, 9:30 de la noche, Canal de las Estrellas. O Y, sea, ya eras voz del canal de las estrellas. tuve la oportunidad de hacer algunas publicidades. Hacía las narraciones para las presentaciones de las novelas. Entonces, pues nada más me faltó hacer el sello de un canal. Eso fue lo único que me ha faltado. Bueno, pero por ejemplo en radio, sí tienes voz en radio. En radio estuve en Grupo Radiópolis haciendo cosas muy interesantes, en Audiomaster, y pues me tocó grabar con personalidades como Charo Fernández. Intenté trabajar ahí en WFM, ¿no? Hacer presentaciones de los conciertos y pues hacía mis pininos, todo eso. Imagínate, estamos hablando del año del 98, Ajá, 96. 96, 96. Entonces, híjole, cuando No, conocí a estas de hecho creo personas. que desde el 92, ¿no? Bueno, noventas, fue noventas, eso Exacto, sí. entonces era un monstruo en esa época, entonces, Charo Fernández estaba Martín Hernández, totalmente, eso era WFM. es correcto. Y estaba otra estación que se llamaba Cosmos 103, estaba Rock 101. Rock 101, pero era de otra televisión, otra difusora, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me refiero a que eran las estaciones de radio De que esa época, claro. sí, era Cosmos 103, Estéreo 100, Estéreo 100, Rock 101 101, wow, y WFM. WFM 96.9. 24 de septiembre, ven y disfruta de Metallica en México, WFM. ¿Tú hiciste el comercial de Metallica? Hacía esos, eran muy divertidos. Qué Era divertido muy era. padre, era muy padre. Sí, tenías que tener, digo, es que te digo, te tienes que meter. Era muy difícil en esa época. A mí me tocó hacer un programa que también se llamaba La Familia Teleguía, Ay, yo dije con la Marta familia Susana. Peluche. No, los peluches. Saludos al carnal. Pero no, yo era La Familia Teleguía con Marta Susana, una gran, excelente conductora. Entonces, ahí yo hacía pues la entrada del programa, ¿no? Era muy chido. Entonces te digo, te tienes que mover en todo. Y caí en doblaje, hacía comerciales, hacía publicidad, me dediqué a hacer televisión, comerciales. Entonces, a la fecha sigo haciendo comerciales de Y televisión. videoclips. Ah, O me sea, tocó sé que has trabajar, trabajado claro. con personajes Sí, como Arjona me tocó, Arjona, con Edith Márquez, con Edith González. González, perdón. Entonces, sí, tuve cosas muy interesantes, muy padres. Entonces, y la verdad agradezco muchísimo pues, las oportunidades, pero pues ahora sí es gracias al esfuerzo. Aquí en este negocio de la televisión, la constancia, la dedicación y el amor a la camiseta de hacer lo que tú crees que puedas lograr, te la das gracias a la fe que le tengas a las cosas, ¿no? Y la constancia. Todo es constancia. Así que, chavos, gente que se dedica al medio de la publicidad, comerciales, televisión, cine, teatro, su esfuerzo es lo que vale. Oye, Vicky, ¿tú crees que esto tiene una edad? No, nunca hay edad para trabajar. Tienes un ejemplo, López Tarso, Dios mío, casi Ah, yo lo 100 años, conocí. casi 100 años. Fui su atril. Entonces, claro, entonces yo siempre admiré a ese señor Se porque murió de casi 94 años, para cumplir casi noventa y sí, cuatro entonces años. era impresionante. Entonces yo lo veía, yo tuve la oportunidad de verlo ahí en el ANDA
Y yo platiqué con él brevemente porque pues siempre lo traían atareado al señor, pero siempre lúcido, siempre con una mentalidad, se aprendía los textos a pesar de sus 80, 90, y en el medio, pues aquí hay que tener una retención terrible, ¿no? En este medio de la actuación, la memoria es lo más importante. En teatro, pues dígamelo. Yo lo conocí en el 2008. Pero era una personalidad, ¿no? Fue invitado a la inauguración de una clínica de oftalmología que está en el sur de la ciudad, que se llama Clínica Santa Ana, de la cual yo era la encargada de... yo hice toda la parte operativa, a mí me contrataron para montar toda esta parte operativa y me encargué también de la inauguración y estuvo invitado el señor López Tarso para cortar ese listón. Sí, él Y es... ahí lo conocí. Entonces, yo era la maestra de ceremonias, lo invito, esa es mi anécdota con el señor López Tarso, y lo invito a pasar al escenario a que dé las palabras para el corte del listón. Había medios invitados, llegó por ahí noticieros y reporteros, porque pues el señor López Tarso, por supuesto, tenía una presencia importante, ¿no? Y lo presento, le doy el micrófono y falla en el audio. Entonces llego y le cambio, le quiero, o sea, el micrófono que él tenía tiene una falla, se le acabó la pila o yo no sé qué pasó, el chiste es que el micrófono no estaba funcionando y llego yo y le hago la seña de que le cambiaba el micrófono, entonces le tomo el que no tiene batería y le quiero dar el que sí tiene y no lo tomó. Entonces me quedé con él como de atril. Fui su atril y salgo en todo el noticiero con él así, yo soy su atril. Y ya dio todas las palabras y bueno, cortó el listón. Y tuve la oportunidad, de hecho, de platicar con él, un personaje muy interesante. Así Sin es. duda, en el 2008, estoy hablando de hace 8 años, ya el señor ya era un No, adulto ya, y todo lo que se aprende, mayor, ¿no? O todo lo que sea, aprendes, y que lo que así, era conocer sus historias era algo a mí me tocó espectacular. trabajar muchísimo con gente importante como Eric del Castillo, como Eric del Castillo. Joaquín Cordero, Julio ¿Conociste Alemán, a Joaquín Cordero? impresionantes, impresionantes, ¿no? Entonces, eran Pero tú eras un actores, chamaco y ellos así es, ya eran pero yo me hacía ahí personajes de la historia del pero me cine. tocó trabajar con ellos. ¿Haciendo qué? Pues yo era, por ejemplo, un abogado, salía como un asistente o como salía como un policía y los Pero eras traía un chamaco imberbe cuando salías de policía con... totalmente. Entonces te digo, base a eso, pues es como vas aprendiendo a hacer mejor las cosas. Quiero hacerte dos preguntas, Vic. La primera, ¿cómo evoluciona el tema de la producción de aquellos años con Joaquín Pardavé a lo que grabas hoy como videoclips? Como telenovela, como todo lo que grabas hoy, cómo cambian los sets, cómo cambia la estructura de la producción. Pues imagínate, ¿no? Pues estamos hablando de grandes proyectos, entonces grandes inversiones, la tecnología, que es lo que más habla. Entonces ahora, pues bueno, desde los sets, desde todo lo que trae alrededor de una gran producción, ¿no? De maquillaje, editores, las locaciones, entonces, y sobre todo, todo lo que es la tecnología de toda la innovación que se hace para trabajar en cámara, los efectos especiales, entonces las caídas, los choques, entonces todo eso tiene una gran evolución, ¿no? Yo creo que hay una gran evolución porque si hablamos del cine de la época de oro, eran filmaciones teatrales. Pues depende, obviamente, pues eran producciones no tan grandes, porque pues por ejemplo, antes se hacía o mucho videohome o películas, y todo tuvo sus temporadas, ¿no? Entonces había películas que no tenían tanto reseña, pero eran importantes, y había unas películas
que tuvieron mucho impacto, por ejemplo, las películas de las ficheras y películas de cómicos, Ujú. tuvieron un impacto impresionante con todo el público. ¿Por qué? Porque les gustaba ver pues, a las mujeres en poca ropa, a los albureros, y jalaba muy cañón. Entonces era un cine como el de cine de acción, ¿no? Que a pesar de que se trataba de hacer producciones interesantes, pero no tenían ni la capacidad económica, ni los efectos, ni nada, y a veces se veían medio raras las películas. Oye, y tú como actor de doblaje, ¿qué tan difícil es hacer un doblaje en un español latino? Porque el mexicano es muy particular. O sea, lo vimos en un doblaje que hizo el señor Derbez en caricatura. ¿En qué película? Por ejemplo, Shrek, ¿Mulan? Por ejemplo, a mí me tocó verlo en Mulan, con el dragón Shrek y Shu, y la verdad me encantó. En Shrek, pues con el obviamente, burro. sí, es que, mira, cuando ellos ya traen, por ejemplo, la dinámica del actor cómico, te dan mucho énfasis en muchas cosas, te dan mucha facilidad para lograr improvisar, te da mucha locura de saber crear. Pero en tu Entonces, caso, por ejemplo, o sea, te dan el guión y tú tienes que darle, o sea, lo lees, o sea, haces el personaje tal cual te lo están indicando, o hacer un doblaje latino, mexicano, lleva su expertise, sí, darle esa connotación muy bueno, al depende cómo es la castellano historia y mexicano. depende cómo es el género que estás manejando, sobre todo pues, en la forma de cómo se expresa, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en una película, por ejemplo, en doblaje, para mí el doblaje más difícil ha sido el chino y el japonés o el ruso. Entonces, doblar ese tipo de personajes es muy complicado. ¿Por qué? El Muy, francés, son personajes no, lo que pasa es rígidos de que o pues no sabes, no, el inglés pues, ya te identificas, pero hablar en ruso es muy difícil, no sabes hasta dónde llega, ¿no? Vas viendo sus pausas, sus comas, sus calderoncitos que van teniendo en la forma de hablar, ajá. pero si no tienes conocimiento del lenguaje, pues imagínate, tú dices hasta dónde terminan, ¿no? Entonces con el inglés, pues obviamente ya tienes un poco más de conocimiento de hasta dónde llega y hasta dónde sigues y avanzas y terminas. Entonces Ok. ya mides. Doblaje es lo que tiene el doblaje, que tienes que ensayar, pausar, ver dónde habla, dónde tose, dónde estornuda, dónde llora, dónde grita. Sí, porque tú tienes Entonces, que hacer toda esa es toda una expresión. labor y esa es una labor muy actoral. Por eso se Claro. necesita hacer doblaje con actores. La gente que improvisa, pues siempre es bueno porque hay mucho improvisado. Hay mucha gente que se dedicó a hacer doblaje y aprendió del doblaje, manejó las técnicas y eso, porque ahí cada quien aprende su técnica. Nadie, yo no te enseño a doblar. Tú aprendes tu técnica a pararte en una tril y a hacer tu doblaje. Pues yo no te voy a enseñar, yo te voy a dar las bases de cómo lograrlo. Pero ya depende de ti cómo tú manejes tu estilo, tu forma y tu personalidad de cómo sepas doblar. Ok. Esa es la clave del doblaje. Nadie te enseña, tú aprendes. Ok. Respondida la pregunta. ¡Bravo! La ¡Bravo! Tenemos que primera. seguir jugando con esta hermosa. Así que, señoras y La primera, señores, pero nos falta la segunda. ¿Qué pasa con toda esta nueva generación tecnológica virtual? Por ejemplo, creo que hoy pero ¿de qué? ¿De doblaje? ustedes, ¿O de qué me sí, estás sí, hablando? pues uno de imágenes, ¿no? O sea, ver antes una telenovela o una serie o una película Es que de ahora, otro país ahora, tenía que ser exportada, presentada en cines. Ahora eso no existe. Hoy en inmediatez la googleas y encuentras algo en cualquier plataforma, ¿no? Tienes muchas plataformas para ya encontrar cosas del otro lado del mundo que se produjeron exactamente del otro lado del planeta.
y con otro idioma y que además ya lo puedes entender o ya trae subtítulos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Que hoy es inteligencia artificial, ya hace un doblaje y ya le pone voz. Y que, ojo, quiero hacer un paréntesis en eso. Me he encontrado en redes sociales, sobre todo en Insta, que están haciendo virales el que las mascotas tengan una personalidad, el perro, el perico, todos tienen una personalidad y le ponen un diálogo ahí y entonces esa mascota, ese perro ya piensa, ya habla, ya, y la voz es de inteligencia artificial y todas esas mascotas tienen la misma voz. O sea, Ok. todas hablan igualito, el mismo tono de voz, es más, es la misma voz que le está dando vida a esa mascota que graban al perro que se tropezó en la banqueta, el gato, el perico, y le ponen un dialoguito y entonces la inteligencia artificial ya le hace una voz que además es la misma, y ya hace un personaje de estos videos. ¿Qué pasa con ustedes que sí son actores de doblaje y se encuentran con esta situación de la inteligencia artificial que le dices, a ver, ponle voz en español y empieza a hacer este tipo de doblajes? Bueno, en primera es uno de los problemas más activos que tenemos, parte del gremio de actoral del doblaje. ¿Por qué? Porque ahora pues, ya se está manejando esa tecnología, se está manejando esa plataforma, se están manejando esas nuevas formas de hacer doblaje con forma pues ahora sí, un pantallazo o un robot lo que maneja todo lo que hacen las voces. Ya no es la voz humana, ya ahora ya es voz sintetizada, ya es por medio de la electrónica o de toda la tecnología que manejan, ¿no? Para manejar en esos estatus. Entonces, es un gran reto el que estamos manejando ahora. ¿Por qué? Porque tratamos ya de que se estén creando nuevas leyes para que nos protejan, porque sí realmente están causando efectos que no son positivos, son efectos que de alguna forma la gente se le hace fácil como creativos, como productores, el hacer las voces y eso nos está afectando terriblemente al medio actoral del doblaje. Pero esperemos que se rijan esas nuevas leyes para la protección y el cuidado del trabajo. De ustedes, Es correcto. los actores. Mi querido Vic, Salud, salud. pues qué gusto. Espérame, Pues bueno, salud. Esto está bonito, esto está bonito. divertido, ¿eh? No, y me Sí, encanta, se me ve bien encanta, divertido. ¿A me poco no? encanta, ¿Los convenció? me encanta, me encanta. Tiene su cara de, que brinco de alegría. Sí, no, estoy muy contento y la verdad, pues que nos conozcan un poco más porque siempre es importante. Ya tenemos una trayectoria de casi 40 años y la verdad siempre es padre que nos reconozcan. Yo, por ejemplo, yo soy que estoy mucho a favor de ver a las personalidades con las que yo aprendí y ahorita, pues bueno, yo podía Claro. dar hasta cursos también, yo podía dar unos, no sé, manejar talleres con chicos porque ¿Y pues por me qué no? gustan. Lo he tratado de planear ¿Y por qué porque no? son experiencias prácticas muy, muy personales, ¿Y qué necesitas pero, para dar esos no, cursos? pues es cosa de Ajá. crearlo para que la gente tenga sobre todo esa forma de tener una seguridad de crear lo que realmente tienen escondidos en su interior. Porque hay muchos chicos, hay muchas chicas que ahora son impresionantemente talentosos, ¿no? Entonces, ve a los chicos que hacen todos los talleres de comedia, ¿no? Entonces, son impresionantes. Entonces, yo crecí con una influencia muy grande que es Tintán, entonces me encanta Uf, ¿y lo muchísimo. conociste? No, ¿Te no, tocó? ¿Te tocó? no, ¿No? pero bueno, soy fanático de él y yo tengo una vis cómica muy, muy chistosa y puedo hacer hasta la voz de él, ¿no? Entonces me encanta. A ver. Cantando bajo el baño, yo me enamoro de ti. Cantando bajo el baño, yo me enamoro de ti. Y mira que yo tengo esta preciosa güerita que está aquí al lado de mí. Oye, Marcelo, vamos a jugar con mis carnales porque vamos a cantar esta excelente canción para todos mis cuates. Bonita.
bonita. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, claro. Me tocaron películas, Ese es el carnal obviamente. Marcelo. Entonces esa canción se la dedico a toda la banda de todos mis cuates. Así que amigos, no dejen de tener esa idea. Sean mejores, así que vamos a hacerlo más grande. Tintán es mejor. ¡Bravo! ¡Yay! Me encanta. Mi querido Vic, para cerrar esta entrevista, además de darte las gracias Gracias. por permitirme el conocer la historia de Víctor Franco, que, bueno, casi 40 años de carrera en diferentes ámbitos, desde lo que es ser artista, porque Gracias. tú eres un artista. Gracias. Quiero cerrar con una última pregunta. ¿Qué les dirías a personas como yo que siendo adulta, ¿no?, rayando la quinta década de vida, se está atreviendo a hacer esto, a hacer contenido, a hacer entrevistas, a conocer a muchos artistas de manera multidisciplinaria? A todos estos chicos que hoy están atrás de sus dispositivos y que sueñan con hacer algo, pero se quedan guardados atrás del dispositivo. Sí. No ¿Qué les, avancen. qué les dirías a estos niños? Tú te atreviste, te metiste un día a la anda Así es. y eres actor. Sí, dijiste una mentirita, fue piadosa, Eso fue. pero esa Esa mentirita mentira piadosa piadosa. me llegó a llegar hasta donde he podido lograr llegar, ¿no? ¿Yo qué les diría? ¿Qué les Pues miren, dirías? nunca pierdan de soñar. Yo sé que los sueños son a veces, Nunca pierdan, nunca dejen de soñar. sí, los sueños son padres. Digo, yo a veces me pregunto qué fue lo que me pasó a mí, sino que lo que yo te puedo decir fue mi preparación. Nunca dejen de dejar de preparar, nunca dejen de soñar, nunca dejen de avanzar, nunca dejen de tirar la toalla. Desgraciadamente en este medio es muy difícil. La carrera de los actores es lo más difícil que puedan imaginarse. Okay. Pero cuando tenemos las cualidades, tenemos el desarrollo, tenemos la formación, cuando tenemos la creatividad, la forma de ser, la forma de que uno mismo, tú, chico, chica, señora, cincuentona, sesentona, hay tantas personas que tienen todo ese talento, porque todos tenemos un talento escondido. Hay que sacarlo, hay que descubrirlo. Entonces, todos tú, ya te ha pasado ahorita con las experiencias que has tenido en hacer promocionales y spots, siempre es el más allá, ¿qué puedo lograr? Dar más de lo que pueda yo ser. Entonces, a todos los chicos que nos están viendo, no dejen de seguir adelante con su desarrollo, qué es lo que más les puede crear. Hay gente que es excelentes dibujantes, hay excelentes creativos, excelentes guionistas, excelentes creadores, excelentes productores, Claro. directores. Me vuelvo loco cuando voy a los eventos de las películas que crean los chicos de ahora, de sus cortos y sus largos. Qué cosa. Entonces, te das cuenta del... vi que estabas haciendo una entrevista con las chicas de teatro, ¿no? Las directoras. Son Sí, sí, sí. totalmente jóvenes, entonces eso, ¿qué hacen? Pues seguir adelante. El teatro es una carrera muy difícil, es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque ahí crear ingresos es lo más complicado. Pero cuando haces cosas que a la gente le gustan, siempre vas a crear algo. Entonces vas a crear la atención, vas a crear historias, que es lo más importante, y vas a atrapar a toda la gente. ¿Para qué? Para que busquemos algo diferente, entretenimiento, Claro. diversión. Necesitamos diversión, no necesitamos ver tantas batallas, ni tantas locuras, ni fracasos. Hablamos de siempre lo que nos muestra la vida, que es el tener éxito o el tener fracasos. Pero si llegas al fracaso, hay que No hay vida aceptarlo. sin fracaso. No, y aparte te hace mejorar, te hace ser mejor. Entonces, si caíste una vez, inténtalo de nuevo. Ahora, si no tienes nada que hacer en cuestiones de entretenimiento, talento o creatividad, pues dedícate a saber que hacer más cosas, ¿no? Todo el mundo tiene un don, que es lo más importante. Hay gente que nace con tener, pues, Claro. atender a personas, a ver situaciones laborales, jurídicas, empresariales, todo, la tecnología que nos está rebasando, ¿no? Es lo que más los chicos ahora ya hacen, ¿no? Es lo que te digo, que
esta parte del derecho de autor se está quedando un poquito, no sé, a lo mejor estoy hablando mal, pero a lo mejor se está quedando un poquito retardado en cuanto al crecimiento de lo que es la inteligencia artificial, en cuanto a los Sí, derechos de autor. A lo mejor me estoy equivocando y espero que yo esté mal en lo que estoy diciendo, pero sí sería importante que en esa parte, en la parte legislativa, los protejan, nos protejan a ustedes y que lo que acabamos de mencionar de esto, de hacer doblajes con la inteligencia artificial y cientos de reels tengan el mismo tono de voz, no, o sea, porque es gratuito, correcto, no, sí. o sea, Entonces, lo que necesitamos no ahora me es, cuadra, pero pues, bueno. pues, yo lo que ya les dije es, nunca tiren la toalla. Si realmente es su vocación, es algo que ya lo traen y que lo exploran y realmente lo han matizado en su persona, Claro. dedíquense al 100 y nunca va a haber barreras que nos contrapongan, al contrario, siempre va a haber opciones para seguir adelante y experimentar y crear y aprender. No hay otra. Ya, si me regresas la pregunta, ¿me quieres regresar la pregunta? ¿Qué le diría yo al mundo para que Ya lo dijiste. Ok, ¿Qué les dirías? me regresó la pregunta. Y entonces les voy a contestar. Sigan sus sueños. Yo estoy siguiendo mis sueños. Esto es un sueño. Aquí estoy. Estar enfrente de una cámara y grabar como lo he grabado hoy desde La Cuevita, desde Rock 111. Es un sueño. No importa la edad, de verdad, háganlo, pero siempre tengamos la apertura de aprender y de aprender de los que ya tienen esa experiencia y ese conocimiento, como en mi caso es el señor Víctor Franco, que hoy me ha coachado, en los últimos 2 meses me ha coachado para hacer castings de comerciales, así que si un día me van en un comercial, la culpa es del señor Víctor Franco, que me apoyó porque le dije, yo quiero. Me dijo, va, perfecto, yo te voy a guiar y estamos en eso, me está guiando a que yo aparezca en un comercial. Así que si me van en un comercial, por supuesto, los créditos de aprendizaje son del señor Víctor Franco, que ha sido un placer, de verdad, Gracias. conocerte. La vida es una montaña rusa que nos lleva, que nos sube, que nos baja, que a veces tiene líneas rectas. Atrévanse a soñar, pero en ese sueño sean disciplinados. Si no tenemos esta disciplina de ser continuos, de Enfocarse. enfocarnos y de estudiar, ya sea autodidacta o a través de cursos Bueno, o la de lo que práctica, sea, simplemente la la práctica práctica. siempre es algo que, La práctica nos da crecimiento. así es. Así Entonces, que, entre más hagan, les salga bien, regular o caigan, empezamos otra vez y voy por la segunda y y sin miedo. sin miedo. Siempre hay que lograrlo. Yo he hecho muchos comerciales en donde me he enfrentado con grandes modelos y digo, Dios mío, pues ¿de dónde, no? Y he salido Avante. sí, la verdad. Entonces, cuando dices que no tiene nada que ver el que estés guapo, bonito y todo, simplemente es la actitud. Clávense en eso. Actitud. ¿Ok? Los Tengamos quiero. la actitud. Te quiero. La pasamos maravilloso. Voy a cerrar este programa. Muchas gracias, mi querido Te Víctor quiero, Franco. te quiero, Gracias. te quiero, te quiero. No lo Gracias, gracias, olvides. gracias, gracias por grabar esta entrevista. La veamos. Y no dejen de ver Chainsaw Man, no dejen de ver Las dos caras de la ley. Son series que he grabado, son animes y son películas tailandesas que están en Netflix para que las Eso vean como actor de de doblaje. doblaje. Como actor, tienes Oye, señor videoclips. Homero, también vean a Barney Gómez, el borracho de los Simpsons. El Oye, borracho saca de las sí, claro. cervezas. Salud, amigo. Y un placer También, conocerte. también. ¿Y videoclips? Videoclips no he hecho últimamente, pero bueno, tengo algunos que hice con Arjona, hice con Yuri, entonces ahí estuve haciendo algunas guerritas ahí, Algunas divirtiéndome. guerritas. Divirtiéndonos, pero felicidades chicos, salud, los quiero y no dejen de soñar. Lo más importante es crear, sigan, sigan su inquietud que más les favorezca, proyectenlo y los van a hacer felices toda la vida y sobre todo a sus familiares porque a veces no creen en nosotros, demuéstrenles hasta dónde pueden llegar. Y si sí,
Y si tú eres un papá que diste a luz a un hijo, dale luz a ese hijo, cree en ellos, apóyalos en sus sueños, aunque a veces parezca que no están cuadrados con la ideología que tú tienes. Es correcto. Apoyar a un hijo cuando los padres apoyan desde que ellos están chavales en sus dones que tienen y los apoyan y los sacan adelante, créanme que son artistas, o no artistas, o ingenieros, o arquitectos, o lo que sea, son personas que llegan muy lejos. Denles luz. No solo los den a luz, denles luz. Eso está bonito. Bueno, gracias Víctor Franco por estar conmigo. Te quiero, amiga. Yo soy Caro Corses y yo sigo siguiendo mis sueños y se dice ¡Yay! Y que el rock sea. ¿Cómo? Y que el rock sea. Yay. 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 Caro Corses. Yay. Presente. Yo soy Víctor Franco, así que no nos pierdan. Chao.